nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Y hablamos de la resurrección. La palabra dice, lo vimos el domingo anterior, si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra fe. Vana es vuestra fe. En vano murió Cristo. Y es que decíamos la semana anterior que no se trata de que si Cristo murió. Veíamos diferentes posturas acerca de lo que algunos han sostenido acerca de la muerte de Cristo, que nunca murió, que estaba en una condición, digamos, agónica y que así fue enterrado y que estando allí, ¿verdad? Pues sus signos vitales regresaron y se levantó. Eso no lo podemos sostener. Decíamos, Lucas presenta evidencias médicas o científicas para determinar que efectivamente el cuerpo había muerto, ¿verdad? Entonces, también existe la teoría de que se levantó espiritualmente, condición que tampoco podemos apoyar. No podemos decir, no, el Señor no se levantó corporalmente, Él se levantó en espíritu. Eso tampoco es una condición que podemos sostener. ¿Por qué razón? Porque Cristo, posterior a haber resucitado, habérsele presentado a sus discípulos, Pablo dice que se le presentó a los discípulos, después a los apóstoles, perdón, después a los discípulos y después a más de 150 personas, a más de 500 personas, perdón, de los cuales dice, algunos todavía viven. Ahora, hay algo que Jesucristo hizo después de haber resucitado. ¿Y qué fue? Se le apareció a los apóstoles y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Alguien se acuerda qué les dijo el Señor cuando se le apareció a los apóstoles después de resucitado? ¿Qué les dijo? Tengo hambre. O sea, somos del mismo club con el Señor. Se les apareció y les dijo, tengo hambre. ¿Alguien recuerda cuál fue el alimento post haber resucitado? ¿Cuál fue el alimento? Pescado y miel, digno de Semana Santa, hermano. Relleno de pescado con jocotes en miel. ¿Qué le parece? Entonces, un espíritu no come, no se alimenta. No puede ser. Entonces ahí se desvirtúa esa teoría de que se levantó en espíritu. No es así. Ahora, cuando se habla de la resurrección, hermanos, hay tanto. Decíamos, la palabra dice que Cristo es las primicias. Cuando dice las primicias es que es el primero de todos. Ahora, ¿cómo es que Cristo es la primicia si en la Biblia vemos el caso de Lázaro, perdón, vemos el caso del hijo de la viuda de Naín? En el Antiguo Testamento vemos algunos casos también. ¿Qué sucedió? Decíamos la semana pasada de que el término resurrección tiene que ver con alguien que se levanta de entre los muertos para no volver a experimentar, valga la redundancia, muerte. Mientras que aquellos que fueron levantados, como en el caso de Lázaro, volvieron a morir. Entonces a eso no se le llama resurrección, se le llama vivificación. Y en esta tarde, pues, vamos a continuar desarrollando y vamos a ver que la Biblia enseña, hermanos, por decirlo de esta manera, habla de la resurrección de los que mueren en Cristo, pero hay otro grupo que no se les considera muertos en Cristo, por ejemplo, los del Antiguo Testamento. ¿En qué momento resucitan los santos del Antiguo Testamento? ¿Habla la Biblia en el Antiguo Testamento sobre la resurrección? ¿Es una doctrina nuevo testamentaria? La respuesta es, no es una doctrina nuevo testamentaria, es una doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces, pero comencemos. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Versículo 20 y 21 para poder iniciar en esta hora. Cuando la encuentre, como hoy no está haciendo frío, hoy sí póngase de pie, no importa que pierda temperatura el cojín. Capítulo 15, versículo 20 y 21. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, lo leemos entonces, dice de la siguiente manera. Juntos, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección
de los muertos. Hasta allí y oramos. Padre y buen Dios, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Hay algo que no debemos perder de vista, y es que cuando se habla de la resurrección, es una referencia a la vida eterna. Escúcheme bien, cuando se habla de la resurrección es una referencia a la vida eterna. Entonces, aquí el apóstol Pablo va a dar una enseñanza muy interesante. Recordemos, decimos el domingo anterior, que esto, hermano, es doctrina, ¿verdad? O sea, es algo que nosotros debemos conocer. Dice el versículo 20, esto lo veíamos la semana pasada, pero solo lo retomamos, y ya lo explicamos, por cierto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias. O sea, el primero de la resurrección es Jesucristo, porque se levantó de entre los muertos para no volver a experimentar muerte. Todos los demás han muerto, hermano. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, todos ellos volvieron a experimentar la muerte, quizás valga la aclaración, la muerte física. Entonces, el versículo 21 presenta una enseñanza muy interesante. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿A qué hace referencia esta porción de la palabra? Recuerde que cuando Dios, hermano, nos constituyó, cuando Dios decidió hacer a la raza humana, Dios nos creó en un estado perfecto, en una condición perfecta. El ser humano tomó la decisión de pecar. El ser humano pecó. Un dato aclaratorio. Cuando se habla, y en la carta de los Romanos el apóstol Pablo también desarrolla el primer Adán y el postrer Adán. ¿A qué se está refiriendo? Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con la capacidad, escúcheme bien, Dios lo creó con la capacidad de decidir pecar o no pecar. El ser humano tenía la capacidad de decidir pecar o no pecar. ¿Qué decidió? Pecar. Cristo es Dios hecho hombre. No es 50% Dios, 50% hombre. Es 100% hombre, 100% Dios. Siendo 100% hombre, no perdió su condición divina. Pero en su humanidad, a diferencia de Adán, y no pierda esto de vista, a diferencia de Adán, Adán podía decidir pecar o no pecar. Cristo en su humanidad no podía pecar. Espero darme a entender. Adán tenía la capacidad de decidir pecar o no pecar. Cristo no podía pecar. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Porque en Él no se encuentra maldad. Porque Él es, como menciona el Antiguo Testamento, santo, santo, santo. Esa expresión no es mucho más que 3 veces santo. Es una condición continua. En los idiomas, bueno, más en el griego, hay una conjugación de un verbo que en el español no existe, que se llama un presente continuo. Es santo, 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 como la expresión por los siglos de los siglos. En el original, la expresión de los siglos es por los siglos de 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 los siglos. Entonces, por eso es que Jesús no podía pecar. Entonces, en la humanidad, en la creación, hermano, de un hombre que estaba en una condición perfecta y que decidió pecar, entonces la raza humana nace ya con una condición caída, ¿verdad? Separada de Dios. Vino otro hombre, Dios hecho hombre, y en su condición perfecta, Él pudo sustituir la condición de aquel hombre, pudo cambiar esa condición.
de que a través de Cristo, si a través de Adán perdimos la condición de la comunión con Dios y la vida eterna, a través de Cristo se recupera la comunión con Dios y la vida eterna. Entonces por eso dice, por un hombre entró al pecado. ¿Quién es ese hombre? Adán. Pero por un hombre también vino la resurrección, la vida eterna. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, continuemos avanzando. Dice el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, hablando de la condición espiritual, también en Cristo todos serán, ¿qué dice? Ahora, esta partecita aquí donde dice vivificados, no está haciendo referencia, hermanos, a la, digamos, a la resurrección, sino está haciendo referencia a la redención. En otras palabras, a través de Adán todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo todos hemos sido recuperados de esa condición de muerte espiritual y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Aquí continúa hablando de la resurrección. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿De qué, hermano? ¿Primicias de qué? De la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Está diciendo cuando Él reine ya por sobre todas las cosas. ¿En qué momento va a acontecer esto? En un momento o en un plano inicial, en un periodo que lo vamos a ver en esta tarde, por si nunca lo había leído usted, que se le llama el reino milenial de Cristo. Eso de forma inicial. ¿Por qué decimos de forma inicial? Porque después del reino milenial de Cristo viene otro acontecimiento que se le llama a esta serie de acontecimientos escatológicos. Otro acontecimiento, el último que expresa la Biblia, que es la nueva Jerusalén. Y en su momento vamos a comprender todo eso. Ahora, aquí el punto en el que nos vamos a centrar es cuando dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido, ¿qué dice? Ahí habla, bueno, valga la redundancia, ahí habla de un orden. Primero los que son de, hasta allí, hermano, digamos, no hay problema. La Biblia dice que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán, ¿qué dice? No pierda de vista eso. Ahora, si quiere un argumento, un fundamento bíblico, vámonos a Tesalonicenses. Vámonos a Tesalonicenses. En primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Recomendación, no me pierda el hilo, no me pierda la línea, porque si se me distrae de repente va a decir, ¿y de qué estamos hablando? Y no le entendí ni J, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. En Corintios el apóstol habla de un orden. Primero, ¿quién? ¿Quién es la primicia? Cristo. Después, ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Pero aquí entramos en la otra situación y la cual estábamos hablando. Bueno, y los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, ¿son muertos en Cristo? ¿Cuál es la respuesta, hermano? No. Cristo no había sido manifestado. No son muertos en Cristo. ¿Cómo se les llama? Se les llama los santos del Antiguo Testamento. Aquellos que creían que Cristo iba a venir, aquellos que murieron creyendo que el Mesías iba a venir, aquellos a quienes, hermano, tenían mucha reverencia, mucho amor, mucha fe para con Dios. Como por ejemplo, ¿quiénes? Abraham, el padre de la fe. ¿Fue justificado Abraham por la fe? Sí, dice Romanos. Fue justificado por la fe. Entonces, Abraham no va a resucitar cuando Cristo venga, porque él no es un muerto en Cristo.
¿Cómo se le identifica a Abraham entonces? Santos del Antiguo. ¿Dónde aparecen esos en la Biblia? Váyase en su Biblia a el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12. Libro del profeta Daniel, en el capítulo 12. Libro del profeta Daniel en el capítulo 12. En el libro de Job, que se considera que es el libro escrito, escúcheme bien, el libro escrito, no necesariamente el que hace la referencia más antigua en la Biblia, no, es el primer libro escrito en la Biblia. Job hace referencia a la resurrección cuando dice, aunque esta mi carne se deshiciere, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará. Entonces es una referencia también. Pero vámonos a Daniel, capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Muy bien, le damos lectura, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel. Gran pregunta, ¿y quién es Miguel? ¿Hay algún hermano Miguel entre nosotros? No. Bueno, entonces, hemos hablado en otras oportunidades que hay diferentes jerarquías de ángeles, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, serafines. Entonces, Miguel es un arcángel. A eso está haciendo referencia. En aquel tiempo se levantará Miguel, ojo con eso, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Levantado tu pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo angustioso que nunca ha habido? ¿De qué está hablando? Ahora, si usted quiere tener un contexto más amplio, usted tiene que, allá en casita, leer Daniel capítulo 11. ¿Qué va a leer allí? Va a leer algo que al principio le va a generar un poquito de confusión. Es una condición profética muy interesante que se llama las 70 semanas de Daniel. Para hacerle corta la historia, de las 70 semanas de Daniel, ya han pasado 69. Entonces, ¿cuál semana falta que se cumpla? La semana 70. Ahora, ¿en qué momento se va a cumplir la semana 70? Se va a cumplir, mis estimados hermanos, posterior, escúcheme bien, a que Cristo haya venido por su iglesia. En la Biblia hay que tener cuidado porque los días se pueden representar como años. ¿Cuánto dura una semana? 7 días. El periodo que la Biblia describe como el tiempo de angustia que nunca ha habido, ¿es referencia a cuántos años? 7 años. A eso está haciendo referencia. Dice el versículo 2. La palabra, cuando dice escritos en el libro. Ya hemos hablado de esto antes. La Biblia, por ejemplo, hace referencia al libro de la vida, del cual ya en el libro de Éxodo se menciona. Y nosotros decimos que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Ahora, le explico. El libro de la vida, hermanos, no es que en el cielo hay una gran biblioteca, ¿verdad? Y entonces allí, pues van a buscar, antes que usted, pues, si se va antes que el Señor lo venga a traer, ¿verdad? Y antes de llegar allá, pues, como la tradición lo menciona, allá va a estar el apóstol Pedro, le va a decir, vaya, permíteme, quiero ver, va a ver tu nombre, quiero ver si te encuentro, quiero ver con A, no, quiero ver con Q, Quintanilla, no estás tampoco, ¿verdad? Entonces, la Escritura habla de un nuevo nombre y todo eso. Ahora, la referencia al libro es porque en la época de Moisés y ya en el desierto, ellos ya tenían, digamos, una práctica que hasta el día de hoy se sigue utilizando, con la gran diferencia que ya no se le llama libro de la vida, ahora se le llama registro, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando una persona venía al mundo, era inscrito en el libro de los vivientes, y cuando esa persona fallecía, simplemente era borrado del libro de los vivientes. Pongámoslo en un contexto actual. Una persona viene al mundo y es registrado, va al registro para que le puedan, digamos, otorgar una partida de nacimiento. Cuando una persona fallece, entonces entra en otra categoría, ¿verdad? Donde está el libro de las
defunciones. En aquel tiempo no, una persona moría, simplemente era borrado del libro de los vivientes o del registro de los vivientes. Entonces aquellas personas que han venido a Cristo o en el caso del Antiguo Testamento que creían y que habían sido justificados por fe, se consideraba, se concebía que también eran, digamos, inscritos en ese registro divino, o sea, eran parte o tenían ya, perdón, una nacionalidad celestial, por ponerle en ese ejemplo. A eso hace referencia. ¿A quiénes hace referencia? A los santos del Antiguo Testamento. Y ese tiempo de angustia, ¿a qué hace referencia? Al período bíblico identificado como la gran tribulación. Versículo 2, dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo, no está diciendo que no sacudió su cama por si acaso, ¿verdad? Luego está diciendo, mira, vos, bicho, te está hablando. No, ¿verdad? Es una referencia a los que han muerto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de qué, hermanos. ¿De qué? De resurrección. Aquí el detalle es que no pone, digamos, un límite entre los que van a resucitar para gloria y los que van a resucitar para vergüenza. No pone ahí ese límite. Pero por eso es que la Biblia es tan hermosa, porque cuando usted se mete a escudriñarla, hermano, usted no se puede quedar solamente con esto. Entonces decimos, bueno, entonces ¿a dónde me remito para tener un panorama más amplio de lo que ahí está explicando? Y aquí es donde nos vamos a esta porción muy interesante, que espero que usted ya haya leído en algún momento, pero si no, pues espero que hoy cautive su atención. Váyase a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice, ¿de dónde sacan eso de los 1000 años? Bueno, Apocalipsis capítulo 20 hace referencia a esto. Apocalipsis capítulo 20. ¿Ya lo encontró, hermano? ¿Sí? ¿Todavía no? Al final de su Biblia, por si acaso. No es la concordancia. Antes. Apocalipsis capítulo 20. ¿Lo tenemos? Muy bien. Lo leemos. Dice la palabra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya va a entender eso. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Cuánto dice? Lo ató por 1000 años. Entonces, ¿en qué momento va a tener lugar este acontecimiento? Va a tener lugar al final del período llamado la gran, y al inicio de este otro período llamado el reino milenial de Cristo. Ojo con eso. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido. ¿Cuánto dice? Ojo con esto, porque en la Biblia no se puede tomar como literal 1000 años. En algunos casos hacer referencia a 1000 años es hacer referencia a un tiempo largo. Algunos lo toman literal, algunos otros no. Pregunta doctrinal: ¿nos interesa a nosotros si son 1000 años o 1200 o 1300 o 900? ¿Nos interesa eso a nosotros? No. ¿Tiene algún aspecto determinante en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios, nuestra esperanza para con el Señor? No. Entonces usted puede interpretarlo literalmente 1000 años o puede establecer un tiempo prolongado. Eso no afecta en nada la enseñanza. Entonces dice la Escritura, sigamos leyendo. Siempre versículo 3, segunda parte. Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Téngase allí. Hermanos, hablábamos la semana pasada que habrán algunos que en este tiempo escuchan el mensaje de la palabra de Dios, están dentro de las congregaciones,
Un día Cristo va a venir por su iglesia. Pregunta, doctrinal también. Y cuando Cristo venga, ¿todos los que están en las iglesias cristianas se van a ir? Respuesta es, no. No todos. Y si usted dice, o sea que me puedo quedar, si ya está dudando, ya se quedó, hermano. Si ya está dudando, ya se quedó. Porque aquí no es cuestión de una situación, digamos, de fortuna, ¿verdad? O una cuestión al azar. No es cuestión de que, bueno, en el culto allá en el Tabernáculo de los Planes 2 habían, qué sé yo, 50, habían 60, solo la mitad me voy a llevar. ¿Los de qué módulo se van a ir? Digo, ¿cuál? El que no tienen esperanza, ¿qué les va a ir? Hermano, no es así. No es así. Hablamos de fe. Entonces, si hablamos de fe, no significa que el Señor al azar va a decidir, este se va, este se queda, este se va, este se queda. No. Es cuestión de que cuánto usted cree que es partícipe o va a ser partícipe de ese acontecimiento. Entonces, los que se queden, decíamos la semana pasada, tendrán plena conciencia de todo lo que va a estar sucediendo en ese momento y no van a permitir. Ahora, ¿cuál va a ser el sello? ¿Cómo va a ser? La semana pasada decíamos, hay una especulación de cómo puede ser, pero no es una doctrina absoluta. No podemos decir, sí, así va a ser, como se explicó la semana anterior. No podemos determinar eso. Lo que sí es cierto es que aquellos que hayan tenido contacto, que hayan escuchado este mensaje y se queden, van a saber lo que está pasando, van a saber lo que está sucediendo y van a procurar no ser marcados, van a procurar no ser parte del imperio, por ponerlo con ese nombre, de la bestia o del anticristo. Algunos de ellos van a ser perseguidos hasta la muerte. Pregunta, ¿ellos son muertos en Cristo? Pregunta, ¿ellos son muertos en Cristo? La respuesta es no. A ellos se les llama los santos de la tribulación. Los santos del Antiguo Testamento, los santos de la... ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que creyeron en Jesucristo en este tiempo, en este periodo, el cual se identifica como el tiempo o el periodo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Nosotros somos los muertos, o seríamos en todo caso, los muertos en Cristo. Los de la tribulación no. Entonces, aquí va a encontrar usted algo interesante. Dice, una vez más, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto dice? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. ¿Qué dice? Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto dice? Vaya, deténgase ahí. Aquí encontramos ya la respuesta de lo que veníamos planteando de allá de Daniel. Los que no son muertos en Cristo, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, ¿en qué momento van a resucitar? Dice ahí, y reinarán con Cristo. ¿Cuánto dijo? Entonces, ¿en qué momento va a tener lugar eso? Al final del periodo llamado la gran. ¿Quiénes van a resucitar allí? Los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Cuando eso suceda, ¿quiénes ya han resucitado, hermano? ¿Quiénes ya han resucitado? Los muertos en Cristo. Al final de la tribulación dice que se van a levantar algunos otros. Ya leyó allí, ¿verdad? ¿Quiénes se van a levantar al final? Porque hay una cuestión, por eso decía que identificar al principio. Hermano, hacer referencia a la resurrección es hablar de la vida eterna. Ahora, solamente los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación y los muertos en Cristo, solamente ellos vamos a resucitar. La respuesta es no. Los que no hayan creído en Cristo también van a resucitar, pero no lo van a hacer cuando Cristo venga, hermano, por su iglesia. No lo van a hacer allí.
tampoco van a resucitar al inicio del reino milenial de Cristo, tampoco van a resucitar allí. ¿En qué momento van a resucitar? Van a resucitar al final de ese periodo llamado al final de ese periodo llamado el reino milenial de Cristo. Allá al final de ese reino, al final de ese periodo, hay un acontecimiento, hay un evento que se llama el juicio del gran trono blanco. Y siempre se hace referencia que ese será el juicio más justo que haya existido o que existirá. No hay juicio más justo que ese. ¿Por qué razón? Porque no hay un acusador. No hay un acusador. Sino que cada quien, hermanos, y estamos hablando de los que no son salvos. O sea que usted y yo no nos podemos sentir aludidos por eso, espero yo. Y si se siente aludido, todavía es tiempo, acepte a Cristo después del culto, ¿verdad? O después del mensaje. Porque en ese momento, el Señor, que es el juez justo, dice que van a resucitar los muertos grandes y los muertos chicos. Ojo, eso no está haciendo referencia a la edad de nadie. Está haciendo referencia a aquellos que tuvieron renombre y aquellos que nadie conoció. Pero así como para ir al cielo, hermano, no se trata de portarse bien o portarse mal, así para la condenación no se trata si hizo grandes atrocidades o si simple y sencillamente fue un incrédulo que nunca creyó en el Señor. Es la misma condenación. Entonces dice que vendrán los muertos grandes y los chicos y se presentarán delante de Dios, hermano, y ellos mismos reconocerán que no tienen, que no merecen ese perdón. ¿Por qué? Porque Dios les dio la oportunidad. Dios es grande en misericordia y a todos nos brinda la oportunidad de que le conozcamos y nos ha dotado de voluntad para que podamos decidir si conocerle o no conocerle, si recibirle o no recibirle, si aceptar el regalo de fe, de salvación o despreciarlo. Dios nos ha provisto de esa condición. Entonces, en ese momento, en ese instante, será la otra resurrección, la resurrección de los condenados. De los condenados. Y le dije, no hay acusador, simple y sencillamente es una confrontación. ¿Me conociste? ¿Creíste en mí? ¿Me reconociste como Señor y Salvador de tu vida? Y la respuesta va a ser, no. Pero Señor, yo iba a la iglesia. No, es que no es que si ibas a la iglesia, es que si me conociste. Pero yo fui a los cultos. No, es que no te estoy preguntando si fuiste a los cultos, que si me reconociste, me recibiste, me aceptaste. Pero Señor, yo me bauticé. Es que no te he preguntado si te bautizaste. Es que si creíste. Es que si reconociste que a través del sacrificio que hice en la cruz del Calvario, podías tener perdón de pecados. Y entonces cada quien se apartará, hermano, avergonzado. Porque le dije, no hay un acusador. Cada quien va a aceptar su propia culpa. Pero Dios, tú eres justo, tú no condenas a nadie. La respuesta es, sí, Dios es justo. Y por eso es que nos da la oportunidad. ¿Cuándo? Ahora. Para que le conozcamos. Ahora. Porque habrá un momento, hermanos, en donde nos presentaremos delante de nuestro Señor. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero ¿y si Dios es bueno, por qué hace eso? Porque Dios es bueno, es que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él es bueno. El ser humano Dios le dotó de voluntad. En el Antiguo Testamento, para creer en su palabra, en sus promesas, para reconocer su grandeza, hermano, y ser justificado por fe. En el Nuevo Testamento, para reconocer que en Cristo tiene perdón de pecados y vida eterna. Pero los que no creyeron en el Antiguo Testamento y los que no creen en el Nuevo, o los que no van a creer en este periodo, hermanos, pues también van a resucitar. Pero dice la Biblia
que van a resucitar para vergüenza eterna. Por eso es que la oportunidad es ahora. No se trata de decir, como algunos otros sostienen, no, pero mire, ya después cuando me muera, tal vez Dios me da otra oportunidad. No hay otra oportunidad después de la muerte. Y si me celebran unos 10 cultos, ni aunque le celebremos un año entero de culto, hermano, no hay esperanza. No hay. Pastores, se le doy una ofrendita, yo se la agarro, pero no lo va a sacar de ahí tampoco. No lo va a sacar, hermano. No lo va a sacar. Porque es por fe, es por gracia. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y los que han puesto en él su fe, tendremos parte, hermanos, en lo que la Biblia llama la primera resurrección. Tendremos parte de eso. Ahora, hay algo que siempre se enfatiza, y es que si Cristo no viene primero por nosotros, un día pues todos vamos a morir. ¿Está preparado para ese momento? ¿Está listo para el encuentro con su Señor? Porque si no está listo, entonces Dios todavía tiene misericordia y le da la oportunidad de que le pueda conocer ahora. Y si usted ya está listo, entonces alégrese, regocíjese y prepárese para ese momento hermoso del encuentro con nuestro Señor. Sea que Él venga por nosotros, o sea que Él nos llame a su presencia. Lo importante es estar listos, estar preparados. Y si esa seguridad está en su corazón, pues entonces las glorias sean dadas a Él. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta tarde. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.